A este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. No se les olvide dar me gusta, su like, denle acá la campanita, píquenle, púchenle, seguimos. Inauguración del Tren Maya, viernes 15, felicidades, vacaciones, felices vacaciones, decembrinas, las mejores vacaciones del año. Pues vámonos con Tokio. Buenos días, presidente López Obrador. Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX y los reporteros MX. Rápidamente, comentarle dos casos. El primero, y aprovechando la presencia del general secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Qué cosas? En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente, desgraciadamente Zedillo llega a través de una desgracia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, en privado, le propuso al general Gutiérrez Rebollo convertirse en el secretario de la Defensa Nacional. Hace un mes, en Reporteros MX y el Quintana Roo MX, entrevistamos a su hijo, a César Gutiérrez Priego. César Gutiérrez Priego es un abogado que se dedica a la defensa de los militares mexicanos cuando desgraciadamente las instituciones y los criminales los utilizan en ton de derechos humanos para lastimar la libertad de los militares mexicanos. César Gutiérrez Priego nos contaba cómo Ernesto Zedillo Ponce de León prácticamente le fabricó delitos a su señor padre para encerrarlo. Es el primer general de división de la historia de este país en ser acusado por delitos por el narcotráfico. ¿Por qué, presidente? Porque el general Gutiérrez Rebollo, al llegar a la administración de Zedillo Ponce de León, él fue nombrado director de la agencia antidrogas, lo conocían como el zar antidrogas. Gutiérrez Rebollo fue el primer y único general de la historia en capturar con vida a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. La única orden de Ernesto Zedillo Ponce de León a Gutiérrez Rebollo fue: investiga a toda la clase política que esté relacionada con el narcotráfico, y eso me incluye a mí, general, eso me incluye a mí, investiga a todos. ¿Qué es lo que pasa? El general Gutiérrez Rebollo hace caso a esta petición del presidente de la República de Zedillo Ponce de León, y su investigación terminó descubriendo que la familia nuclear de Ernesto Zedillo, concretamente la señora de Zedillo Ponce de León, la esposa de Ernesto Zedillo, su familia y su suegro estaba involucrado desgraciadamente con relaciones criminales del estado de Colima, con los Amezcua Contreras. El general le envía esta información al secretario de la Defensa Nacional de Zedillo Ponce de León, Enrique Cervantes Aguirre. ¿Y qué sucede, presidente? Desgraciadamente le informan a la familia del general que había sido asesinado, que había fallecido en una operación militar. La familia entró en pánico y eventualmente el ejército rectificó la información y dijo que se encontraba grave en un hospital militar. Eventualmente la familia del general Gutiérrez Rebollo llegó al hospital y sus hijos y su esposa fueron secuestrados, señor presidente. César Gutiérrez Priego tenía alrededor de 21 años de edad cuando fue secuestrado por elementos militares para obligarlo a crear una falsa verdad sobre supuestos delitos de su señor padre. Uno de sus torturadores fue el general Tomás Ángeles de Aguajar. Toda esta información es pública y está documentada en una entrevista que más de 1.2 millones de mexicanos han visitado a través de estos portales que ya previamente le he comentado. Sucesoriamente, presidente, el general termina en la cárcel y a partir de este suceso, su hijo, César Gutiérrez Priego, decide convertirse en abogado y dedicar el resto de su vida a liberar a su padre, al general Gutiérrez Rebollo. 25 años después lo logró, señor presidente. Se logró comprobar, todo esto está judicializado, que en efecto se habían inventado pruebas, se habían desgraciadamente fabricado delitos. ¿Por qué? Por entregar a la presidencia de la República, al general Enrique Cervantes Aguirre, información fidedigna en donde la familia nuclear del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León estaba involucrado con el narcotráfico. Presidente,
Hoy estos personajes hablan desde el extranjero, no hablan aquí en México, no pisan el territorio nacional, lo hacen desde España, desde Dubái, desde Europa, y hablan de la situación nacional cuando en realidad muchos de ellos son los ocasionantes de la tragedia que desgraciadamente todavía se vive en gran parte del país. Mi pregunta es, presidente, ¿estaría dispuesto su gobierno a investigar y a ofrecer, en caso de que así resulte en efecto, una disculpa pública en nombre del Estado mexicano al padre de César Gutiérrez Priego, el general Gutiérrez Rebollo, tras la fabricación de delitos por parte de Ernesto Zedillo Ponce de León? Para concluir, presidente, en esta primera intervención, decirle que César Gutiérrez no solamente es un creyente de su proyecto de nación, sino también es un defensor, y en todas sus actividades públicas lo encontrará analizando del lado jurídico, que es el que les corresponde, las actualizaciones sobre su gobierno y de lo que él cree que es esta cuarta transformación. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bueno, pues es cosa de que se hagan los trámites. Él es abogado, lo sabe muy bien. En la Comisión de Derechos Humanos, y si hay una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, una recomendación, nosotros la cumplimos. Eso es lo que puedes comentarle. No hay en estos asuntos casos cerrados, son expedientes abiertos, todos. Nada de cosa juzgada, porque son asuntos de interés público. Es como el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eso no se puede cerrar. O los desaparecidos de Ayotzinapa, eso no se puede cerrar, y muchos otros casos. Y si se conoce la verdad, mínimo hay procedimientos de reparación de daño, la no repetición, ofrecer disculpas públicas a los agraviados. El Estado mexicano lo puede hacer, debe hacerlo, pero sí tiene que haber un proceso. Coméntale al abogado, además seguramente ya se va a enterar, porque la mañanera la ven muchos, hasta nuestros adversarios. Ahí le ponemos, ya no sale el aviso de que si son muy corajudos, ¿no?, y no les gusta cómo hablamos, porque nos comemos las heces, porque no hablo de corrido, y por otras cosas, pues que no la vean. ¿Para qué se van a estar mortificando? Pero sí la ven, ahí están pendientes, y más si son simpatizantes, eso sí. Entonces, eso es lo que yo opino, ¿sí? Para finalizar, presidente, preguntarle brevemente su opinión sobre las políticas públicas, las decisiones del gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, preguntarle su opinión sobre este asunto, que aquellas protestas populares, aquellos bloqueos que se den en Argentina, si lo considera el gobierno que afecta a la sociedad, serán reprimidas, y que adicionalmente
los costos del despliegue de la fuerza pública no va a correr a nombre del Estado argentino, sino que se le va a obligar a los participantes, a los que organizan estas manifestaciones, se les va a obligar a pagar por el despliegue de fuerzas públicas. Es decir, van a financiar a sus propios represores según estas nuevas políticas del gobierno de Javier Milei. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, yo no puedo opinar ahí, ya dije que lamento, ¿no?, lo que sucedió, pero esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos. Yo no estoy de acuerdo con esas políticas. Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó. Eso ya lo aplicó el finado expresidente Menem. Es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas en México. Es lo mismo, nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro. Pero eso es lo mismo. Entonces, yo que sí le digo al pueblo argentino, como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo, es que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica. No hay que exponerse, hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar. Hay que regresar a Gandhi, a las lecciones de Mandela, de Martin Luther King, la no violencia, porque quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse, la fuerza bruta, y no hay salida. Hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia. Nada más que yo no puedo meterme en eso porque estoy gobernando México y además ya en 9 meses me retiro y no me dedico a la política, a nada, absolutamente de política, pero que no caigan en la trampa de la violencia. Eso sí, porque eso es más sufrimiento, más desgracia. Imagínense cuando nosotros enfrentamos el fraude del 2006, porque nos robaron la presidencia en el 2006. No tengo duda de eso. ¿Qué hicimos? Porque es una situación difícil. Porque si uno no protesta, empiezan, ¿no?, a difundir los mismos adversarios de que ya se vendió el dirigente. Y empiezan en los medios que tienen a su servicio: qué raro, ya no protestan, ya le llegaron al precio.
Está muy raro. Eso sí, no protestas. Y si protestas y si se sale de control el movimiento y hay violencia, violento. Entonces, ¿cómo le haces? Y fue lo que nos tocó decidir. Pues vámonos ahí al Zócalo, nos va a costar muchísimo, porque hasta del sureste o del norte decían, qué barbaridad, cómo están obstruyendo, tapando las calles. Decía un comentarista, es que eso no es un bloqueo, no es un plantón, es un bloqueo. No sé si lo puedes encontrar ahí. Marín, sí, en un diálogo. ¿Cómo se llama este programa que tiene Televisa? Tercer grado. Van a ver cómo era el diálogo. Bueno, pero yo tenía encuestas. Una de Mitofsky, que le pueden preguntar, en donde después del fraude estaba tan molesta la gente que el 10% de los mexicanos estaba de acuerdo en que yo llamara a tomar las armas. El 10%. Estamos hablando pues de 10 millones de personas. Pero así, otros que se tomaran todas las carreteras como el 20%. Ahí está la encuesta de Mitofsky. Entonces, por eso fue muy fuerte lo del plantón, que nos costó muchísimo, de el Zócalo y las calles, pero no se rompió un vidrio. Y protestamos y seguimos adelante, porque sí funciona la no violencia. ¿Qué pasa en una circunstancia así? Bueno, yo me acuerdo que iba a dar Fox su informe y la gente llegó más de las que habían, más de la cuenta, al Zócalo, estaba lleno. Y lo que querían era que marcháramos del Zócalo al Congreso. No, me tuve que aplicar a fondo en una asamblea con todo el Zócalo, 1 hora hablándoles de que no teníamos por qué caer en ninguna provocación. Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy recordando eso, sobre todo por los jóvenes, porque ayudan esas experiencias a que no se cometan errores, y más si está de por medio la vida de las personas. Entonces, en el caso de Argentina, nada más cuidar, porque sí, imagínense, reprimen. ¿Qué pasa? Ya cunde el miedo, someten, ya nadie habla. En cambio, sí se pueden hacer muchísimas cosas. Protestar de distintas maneras. No hay no encontraron a Marín, lo tiene Mandoki.
Sí, pero ya Marín es buena gente, ya cambió, ya cambió, pero ¿sabe qué decían? No es un bloqueo, es que se quedó, porque yo había dicho en ese entonces que iba a ir a vivir a Palacio si ganaba. Se quedó, dice, con la frustración de no poder colgar sus calzones en Palacio Nacional. el Marín, pero con la Adela Micha y con Denise, sí, es bueno el diálogo porque muestra qué circunstancia tan difícil, eso fue hace 20 años, no menos, pero ya hace tiempo, para los dirigentes que tienen que actuar con responsabilidad. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no está obligado, no debe poner en riesgo la vida de los demás. Y el proceso de la no violencia requiere de mucha formación, porque todos los hombres, mujeres, los seres humanos, somos pasión y somos razón. La política es el equilibrio entre la razón y la pasión, y a veces la pasión desborda. Y aquí hay que tener la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. Ya vámonos, ¿no?, a desayunar. ¿A qué? ¿Por qué una vez que pasa por el Senado decide que Lenia Batres sea la ministra? Bueno, ya conocen lo de la nueva ministra, Lenia Batres. Hay dos que obtienen la votación más alta, Lenia Batres y Berta. Y teníamos que decidir, porque la verdad, las cuatro que participaron, de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, o sea, independientes, capaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero, yo no lo haría y tampoco ellos aceptarían que yo les dijera votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras, honestas en los casos. Entonces, reuní a Berta, alcalde, y a Lenia, que sacaron ayer, después de que estuve con ustedes, y les dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme. O sea, y para que vean lo importante de las convicciones. Y eso es una lección para todos. O sea, no hay que tener tanto apego ni al poder ni al dinero. Y se lucha por ideales, se lucha por principios. Y la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, cargos, fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo.
Entonces, les dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Claro que yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años. Ya están las dos. A ver, ¿quién habla primero? Les dije. Y Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema. Yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. O sea, un acto de dignidad, de principios excepcional, extraordinario. Porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan. No. Y por eso fue Lenia la propuesta. Y claro que voy a ayudar, no ayudar, está mal la palabra, nos va a seguir ayudando Berta. Y en el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas donde me ayude más, porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales. Así fue. Y ya es ministra. Sí, frente a estábamos los tres. Les dije, a ver, ¿qué hacemos? Y ella, de manera muy consecuente, dijo, no, presidente. Explicó lo de los votos, que en las últimas elecciones había obtenido Lenia más votos. Pero, pues, fue una muy buena actitud, muy buena actitud. Por eso digo que estas compañeras, y así hay millones de mujeres en nuestro país, que luchan por ideales, que luchan por principios, no están pensando en los cargos y que le tienen amor al pueblo. Entonces es importante el tiempo que estamos viviendo, ya no es el tiempo de antes, sin ninguna condición. No es, sí, yo declino, pero yo necesito. No, yo fui el que le dije, vamos a ver cómo me ayudas en otras cosas porque te necesito, te necesitamos. Porque es importantísimo el que haya auténticos servidores públicos, mujeres y hombres. No se puede. ¿Cómo se hace el Tren Maya sin los directivos, ingenieros, trabajadores? Vámonos a desayunar y al tren. Yo creo que paradas nada más vamos hasta Mérida, ¿verdad? A Mérida, porque ahí vamos a inaugurar o a dar un banderazo. Charrito, ¿te quedas pendiente?
Bueno, nos vemos. Felicidades, México, por esta inauguración de una obra magna, la más importante. El tren sísmico también, transísmico, perdón. Nos vemos. Feliz fin de semana.